Esta semana leía varios artículos interesantes sobre China y Estados Unidos y uno de los que más llamó mi atención fue el de la revista estadounidense The National Interest titulado "Nadie sabe qué hacer con China", donde se explican las no tan buenas estrategias empleadas por Estados Unidos durante muchos años para detener al gigante asiático. Aunque cada vez más medios internacionales se suman para cuestionar el liderazgo mundial de Estados Unidos durante la pandemia, como lo ha hecho el periódico francés Le Monde, o como lo ha dicho el ex flamante secretario de Estado Henry Kissinger, la pandemia cambiará para siempre el orden mundial, hay quien se atreve a titular Estados Unidos seguirá siendo el líder mundial tras la pandemia. ¿Quién tiene razón? La verdad es que nadie, son simples hipótesis y no queda más que analizar el pasado para entender el presente e intentar comprender qué nos espera en el futuro. La política de Estados Unidos hacia China ha sido incoherente en los últimos años, especialmente durante la administración Trump. El crecimiento económico de China, estrechamente vinculado al comercio mundial y por ende a la globalización, estaba haciendo una China relativamente más poderosa y pocos se dieron cuenta de ello, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Y es que a todo el mundo le gustaba y le gusta el comercio con China, pero al mismo tiempo a muchos no les gustaba y no les gusta la idea de que China se volviera más poderosa en la arena internacional. Nadie quería enfrentarse a esa contradicción, pues era muy difícil evitar que China se convirtiera en una superpotencia sin dejar a un lado su gran atractivo comercial, mano de obra barata, jornadas laborales más largas y pocos compromisos contractuales con sus trabajadores. Desde hace varios meses o quizás años, todos estaban viendo el ascenso de China, pero al mismo tiempo no tenían ni tienen ni idea de qué hacer al respecto. Y ahora, en medio de esta pandemia, todo parece indicar que Estados Unidos ya no ejerce el papel de liderazgo mundial. Y eso no lo digo yo, eso lo afirma el periódico francés Le Monde. No obstante, muchos políticos, expertos y periodistas de Estados Unidos intentan por todos sus medios golpear a Pekín, echándole la culpa de todos los males y la demonizan día y noche hasta más no poder. Y al parecer están logrando que la opinión de los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes se vuelquen en contra de China. Según una reciente encuesta, el 72% de los republicanos y el 62% de los demócratas tienen una visión negativa de China. Las opiniones de los estadounidenses sobre China rara vez han sido positivas en las últimas 4 décadas, pero nunca han tenido al país asiático como el principal malo de la película. Recordemos que ese papel siempre lo han tenido los rusos, y en Hollywood y en la prensa y por ende en la opinión pública, que fácilmente se deja engañar. Soy Gabriel Bulgakov y en el video de hoy profundizaremos algunos aspectos del rápido ascenso de China, país que juega con mucha sabiduría. Está logrando que los peones del rey, es decir, los aliados de Estados Unidos, dejen de atacarla y demonizarla, y se unan a sus proyectos como la nueva ruta de la seda, el 5G, dejar al dólar a un lado en su comercio, etc. Hablaremos también del nuevo orden mundial que se teje en Pekín con unos datos de los que no hemos hablado en videos pasados en este canal. Y una cosita, muchos me critican por hablar últimamente solo de China y Estados Unidos, pero es que este canal es de geopolítica y todos dependemos de una u otra forma de Estados Unidos, la mayor potencia mundial. Y a estas alturas todos empezamos a depender de una u otra forma de China. Los que me critican por hablar mucho de cómo la lucha de dos potencias mundiales nos afecta a todos en el mundo, es comparable a si criticaran un canal de criptomonedas porque solo habla del Bitcoin, aunque si quieren, para variar un poco, un día de estos les hablo de Bukele, pero en fin, no se vayan, que si les gusta la historia y la geopolítica, este video y este canal son para ustedes. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video dale like, si no te gusta, ponle dislike. Para la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses, la era del dominio de su país en todo el mundo ha durado toda su vida. Esta era comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que grandes naciones del mundo, especialmente las europeas, se declararon en quiebra, quedaron con la moral por los suelos y con decenas de ciudades en ruinas. Estados Unidos aprovechó esta situación para ayudar a medio mundo a reconstruirse y emergió como única potencia mundial, papel del que después abusaría para mantener ese estatus que tantos privilegios le ha dado. Es normal que en estos momentos, mientras el mundo lucha contra el coronavirus, en Estados Unidos se pregunten si esta era de bonanzas ha llegado a su fin, ya que la pandemia parece demostrar que Estados Unidos ya no ejerce ese rol de liderazgo mundial. La pandemia actual ha demostrado claramente lo mal preparado, lo mal equipado, lo mal organizado que la mayor potencia mundial estaba para enfrentar una epidemia. Eso ocurre generalmente cuando la sanidad se convierte en un negocio y el Estado canaliza poco o nada para velar por la salud de su gente. Cuando el muro de Berlín se derrumbó en 1989 y la Unión Soviética se cayó a pedazos 2 años más tarde, el mundo occidental, el mundo capitalista con Estados Unidos a la cabeza, se apresuró a concluir que la lucha contra su mayor enemigo, el comunismo, había terminado. Pero en su prematura alegría olvidaron prever que China, liderada actualmente por el Partido Comunista,
los desafiaría un par de décadas más tarde y que Rusia se recuperaría después de quedar en un mar de estiércol con la disolución de la URSS y con un presidente borracho a la cabeza por casi una década. Viendo cómo China se hace cada vez más fuerte y muestra al mundo su capacidad para vencer las adversidades, hace a muchos empezar a calcular dentro de cuántos meses o años China arrebatará por completo el papel hegemónico que ha desempeñado por décadas Estados Unidos en el mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha dejado claro en reiteradas ocasiones que los desafíos modernos en referencia a China y Rusia requieren de soluciones modernas, especialmente de los departamentos de defensa. Es decir, Estados Unidos vuelve a demostrar que sigue creyendo en la ley del más fuerte, de ahí que el presupuesto militar supere con creces al resto de países. Pero en esta lucha Estados Unidos no solo saca brillo su arsenal militar, sino que hace uso de su maquinaria mediática y de ficción para hacer creer al mundo que en la actualidad China es la enemiga de la humanidad y que quiere cambiar las reglas del juego a su conveniencia, es decir, imponer un nuevo orden mundial. Pero lo que de verdad no gusta mucho a Washington es que en este nuevo escenario el mundo sería más igual mientras la influencia mundial de Estados Unidos se reduciría considerablemente. Y aquí un punto importante que ustedes deben reflexionar para sacar sus propias conclusiones. El secretario de Defensa estadounidense dijo a principios de año que Rusia y China estaban tratando de reconstruir el orden mundial, violando la soberanía de sus vecinos. Mientras tanto, en Pekín y Moscú recuerdan que quien se ha estado pasando las leyes internacionales por el forro durante décadas y quien ha violado la soberanía de los países durante décadas ha sido el mismísimo Estados Unidos. El debate sobre quién exactamente viola las normas internacionales, las ignora e impone sus reglas a los demás ha estado ocurriendo durante más de una década, pero hace 10, 20 años Estados Unidos no tenía competidor y todos sus aliados temían contradecir al amo y señor. Ojo a estos datos. El mundo unipolar propuesto después de la Guerra Fría no tiene razón de ser. Creo que para el mundo moderno, el mundo unipolar no solo es inaceptable, sino imposible, dijo Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el 2007. Acto seguido, criticó el orden mundial existente donde Estados Unidos era y es el mandamás. Habló sobre el incumplimiento de las obligaciones por parte de la OTAN y el incumplimiento del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Las palabras del líder ruso causaron una tormenta de indignación en Washington, donde canalizaron todo su descontento hacia sus aliados. Y así fue como el discurso de Putin impulsó la unificación de los líderes de la OTAN por primera vez en muchos años e hicieron que Rusia empezara a ser rodeada con más bases militares. Sin embargo, 10 años después de este discurso de Putin, la canciller alemana Angela Merkel, líder de un país que forma parte de la OTAN, se pasó al bando de los que defienden un mundo multipolar en el que países como China y la India tienen sus propios objetivos geoestratégicos. En el 2017, después de que Estados Unidos anunciara su retiro del Acuerdo Climático de París, Francia vaticinó el nacimiento de un mundo multipolar. Es decir, los aliados de Estados Unidos empezaban a entender la necesidad de que las potencias tradicionales se adapten a la multipolaridad y el surgimiento de nuevos polos de poder, poderes regionales, grandes economías. Y aunque eso es algo que Putin venía pidiendo desde hace 13 años o más, nadie lo comprendió. Es más, los países de la OTAN unieron sus fuerzas y declararon a Rusia como una amenaza, pero ahora, más de 10 años más tarde, líderes europeos, aliados de Estados Unidos, se dan cuenta de que quizás Putin tenía razón. Parece que mientras Merkel o Macron van en busca de la verdad, la igualdad y la multipolaridad, Putin ya viene de regreso. No hay duda de que el potencial económico de los nuevos centros de crecimiento mundial inevitablemente se convertirá en influencia política y fortalecerá la multipolaridad, dijo Putin en el 2007 y nadie lo comprendió. Como ya les conté en un video anterior, Estados Unidos y China comenzaron a acercarse a principios de los años 70. El primer líder estadounidense que en sus propias palabras realizó su sueño personal y viajó a la República Popular de China fue Richard Nixon. Nixon era un ardiente oponente del comunismo, por lo que su reunión con Mao Zedong puede considerarse una manifestación real del pragmatismo estadounidense en la política exterior. Un poco más tarde, a principios de la década de 1980, los líderes chinos lanzaron una política de reforma y apertura, con la ayuda del mismísimo Estados Unidos.
Pese a la sangrienta dispersión de manifestantes estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989, Washington todavía creía que los cambios en China iban por buen camino para favorecer a las empresas estadounidenses. La necesidad de Estados Unidos de cooperar con la República Popular de China en los 90 para que el país asiático se volviera más abierto, global y democrático, se mencionó en las estrategias de seguridad nacional de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama de 1994 al 2010. En la estrategia de Obama para el 2015, el ascenso de China ya se describió como capaz de influir en el futuro de las relaciones entre los países más fuertes, pero no le prestaron su debida atención. Es más, incluso entonces Washington acogió con satisfacción el surgimiento de una China estable, pacífica y próspera. Sin embargo, en el 2017, ya con Trump en el poder, China ya es llamada adversario por Estados Unidos y desde Washington la empiezan a criticar y demonizar por todos sus medios. Según la Casa Blanca, China, al igual que Rusia, disputa la ventaja geopolítica que Estados Unidos tiene en sus manos y está tratando de cambiar el orden mundial a su favor. En Estados Unidos parece que han olvidado que ellos han tenido el poder global durante muchas décadas, sin nadie que se les oponga. Y entonces, cuando alguien reclama menos tiranía, más cooperación, menos sanciones, Estados Unidos cree que le están arrebatando un derecho que se habían autoconcedido como por gracia divina. China hasta la actualidad se adhiere a la política exterior establecida por el arquitecto de la perestroika china, Deng Xiaoping, según la cual todas las acciones del país en el escenario mundial no deben ser hechas por la fuerza, pero sí deben conducir al desarrollo económico nacional y la prosperidad. Como vemos, China ha estado más preocupada por construir puentes, aeropuertos, estaciones de trenes, la nueva ruta de la seda, financiando proyectos de tecnología, mientras Estados Unidos seguía construyendo bases militares por todo el mundo, para no perder su influencia global. Y así, China, bajo las presidencias de Jiang Zemin y Hu Jintao, los conceptos de multipolaridad, renacimiento de la grandeza de la nación china y exaltación pacífica se agregaron a las formulaciones de Deng Xiaoping. En 2005, Hu Jintao declaró que China estaba lista para trabajar junto con otros países para construir un nuevo orden político y económico internacional justo y razonable. Y fue entonces cuando se encendieron las alarmas en el país de las maravillas, pero los funcionarios de peso no le prestaron la atención que el anuncio desde China merecía, ya que estaban entretenidos con guerras en Medio Oriente. Xi Jinping, que llegó al poder en el 2012, no rechazó las ideas de su predecesor sobre un nuevo orden político y económico internacional justo y razonable. Sin embargo, si antes China no se atrevía a asumir el papel de una potencia de peso pesado con las obligaciones correspondientes, la nueva generación de líderes de la República Popular de China se pusieron manos a la obra. Xi Jinping diversificó la política exterior del país con 4 conceptos nuevos: nuevas relaciones con grandes potencias, diplomacia de alto nivel con características chinas, construcción de una sociedad global más equitativa y un nuevo tipo de relaciones internacionales. Los expertos y otros gobiernos aún están descifrando el mensaje del presidente chino, pero Pekín rechaza categóricamente querer implantar sus ideales en todo el mundo y ha declarado en repetidas ocasiones que respeta los principios del derecho internacional, la soberanía de todos los países y la Carta de las Naciones Unidas. Y como decía al principio, desde hace varios meses todos han venido viendo el ascenso de China, pero al mismo tiempo nadie tenía ni idea de qué hacer al respecto. Bueno, Estados Unidos necesitaba algo para demonizar a China y la pandemia le ha caído como anillo al dedo. Tanto así que pese a que no se sabe a ciencia cierta el origen del virus, en Washington comenzaron con una guerra mediática llamando al coronavirus la gripe de Wuhan o la gripe china. Ojo, no digo que el coronavirus no pudo haber empezado ahí, es más, todo indica que sí. Pero eso hay que demostrarlo y de momento nadie lo ha hecho. Por otro lado, en Estados Unidos se plantean la posibilidad de levantar la inmunidad soberana de China en los tribunales estadounidenses, para permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar al gobierno chino por negligencia y de paso autoconcederse el derecho de confiscar cualquier producto de las exportaciones chinas en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos también se plantean hacerse los locos con la deuda china. Sí, por ejemplo, el senador Lindsey Graham propone cancelar el pago de parte de la deuda que Estados Unidos tiene con China. Vaya, me gusta eso del país de las libertades, puesto que te autoconcedes la libertad de no cumplir con tus obligaciones. Y el tema es muy serio porque más de un medio estadounidense informa que los funcionarios de la Casa Blanca han debatido varias medidas para compensar el coste del brote del coronavirus, incluyendo la eliminación de parte o toda la deuda de casi $1,1 billón que el gobierno de Estados Unidos le debe a China.
Pero ¿será Estados Unidos capaz de no pagarle a China? La lógica nos dice que no, puesto que los inversores de todo el mundo empezarían a ver a Estados Unidos como un país que con cualquier excusa se da la facultad de no cumplir con sus pagos y sería muy malo para la economía estadounidense. Pero eso es un tema para otro video. A pesar de toda la demonización mediática contra China, nadie en Estados Unidos ha sugerido una política que desacelere el ascenso de China. 3 factores están impidiendo una respuesta coherente de Estados Unidos hacia China. Primero, las políticas económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos funcionan sin objetivos claros y definidos. Segundo, los aliados estadounidenses están eludiendo sus compromisos y responsabilidades, más que nada porque ellos tienen con China muchos negocios y proyectos conjuntos, y no les conviene pelearse con los chinos solo porque Papá Sam no quiere perder su poder global. Y tercero, Estados Unidos sigue estancado en Oriente Medio, desde Siria hasta Irak y Afganistán pasando por Irán. Las élites estadounidenses emplean toda su energía en Oriente Medio y lo peor de todo es que se muestran reacios a dejar esta política intervencionista en naciones que ya no son prioridad en la actualidad. La solución que se escucha con mayor frecuencia para frenar a China es desacoplar la economía estadounidense de la de Pekín. Algunos expertos creen que Estados Unidos solo necesita establecer nuevas cadenas de suministro, reestructurar las relaciones comerciales y comenzar a crear un orden económico internacional que sea menos dependiente de China. No obstante, otros analistas consideran que el desacoplamiento de China ya es irreversible. Pese a todo, Trump ha estado trabajando en varias opciones para reemplazar a China y la India puede ser uno de los instrumentos que Estados Unidos puede emplear para depender menos de China. Recordemos que Trump visitó la India en febrero de este año y ambos se declararon socios estratégicos. Ahora, la India busca atraer a las empresas estadounidenses. Se habla de más de 1000 compañías estadounidenses que operan en China y que la India se las quiere llevar a su territorio. Eso sería un gran golpe indio al dragón, que por cierto son socios en el grupo BRICS, pero siempre han tenido sus diferencias. El desacoplamiento de China y Estados Unidos tiene sentido lógico dado el deseo de Washington de restringir el poder chino, pero es extremadamente difícil entender cómo pueden lograrlo de manera oportuna y a bajo coste. China, a día de hoy, tiene un papel importantísimo en la economía global, como para que Estados Unidos pueda aislarla y negarle el acceso a la economía estadounidense de la noche a la mañana. Si Washington borrara de alguna manera las contribuciones de China a la producción global, ¿quién tomaría su lugar? Hablábamos de la India, pero esta no podrá resolver tan rápidamente lo que China ha logrado en décadas de globalización. Si bien hay algunos países como Vietnam o Turquía con experiencia en mano de obra barata, se cree que no podrán con el volumen que China tiene sobre sus hombros. Estos son problemas enormes que recién comienzan a llamar la atención en Washington, y puede que sea un poco tarde o puede que no, ya que tampoco debemos subestimar a Estados Unidos. Las élites estadounidenses estarían felices con una China rica que se comportara eternamente como la China pobre se comportó en los años 80 o 90. Pero esta idea desafía la lógica y los conceptos más básicos de la política internacional. A medida que el poder de China ha crecido, también lo ha hecho la visión de velar por sus intereses nacionales y su firmeza por conseguirlos. Mientras tanto, Estados Unidos quiere mostrar su poderío militar para hacer que China se olvide de su sueño de superarlos. Pero la intimidación de Estados Unidos de momento no logra ningún efecto. El enfoque de China en sus capacidades militares parecen respaldar objetivos modestos y defensivos y no la dominación global, como sí ha sido y es prioridad para Estados Unidos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la revista estadounidense The National Interest. Así que con el fin de defender sus intereses, Pekín buscará la manera de sacar a Estados Unidos de Asia, región que está inundada con embarcaciones de guerra con bandera estadounidense. ¿Se imaginan buques chinos paseándose en aguas internacionales pero cerca de las costas de California? ¿Se imaginan eso? No hace falta ser Nostradamus para saber que Trump gritaría histérico por todos sus medios, acusando a China de querer invadirlos. No obstante, ellos sí creen que tienen el derecho de pasear sus buques de guerra por todo el mundo. Los formuladores de políticas estadounidenses han demostrado que son incapaces de un enfoque estratégico. Todo lo intentan arreglar a su conveniencia con intimidación, mostrando lo fuerte que es su ejército. Putin propuso en el 2007 empezar a trabajar en un mundo multipolar y todo el mundo lo mandó al carajo, y la OTAN cercó a Rusia con bases militares, algunas con arsenal nuclear. 10 años más tarde, líderes aliados de Estados Unidos como Alemania y Francia le han dado la razón al líder ruso, y ahora, en plena pandemia, comprendemos que la transformación del orden mundial se ha vuelto irreversible. De hecho, con la aparición de nuevos jugadores fuertes en el ámbito mundial, incluyendo a Rusia, que hace 20 años era un don nadie, y China, que hace 20 años aún era vista como una fábrica barata,
data, se hizo necesario tener en cuenta sus opiniones y por lo tanto, creer la necesidad de desarrollar un sistema más justo e inclusivo. Si usted cree que el objetivo de China es implantar su ideología comunista en el resto del mundo, está muy equivocado, puesto que son muy respetuosos con los sistemas de gobierno de cada país. Si usted no tiene espíritu de lucha ni ganas de cambiar el mundo, entonces usted es un alma perdida que divaga sin rumbo y que vive contento con este sistema injusto en el que vivimos. Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien sin mirar a quién y no olviden cuestionar, dudar, investigar, leer y luchar para tener un mundo mejor, más equitativo, más transparente, más equilibrado, más justo, más inclusivo, menos abusador. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.